Hola de nuevo. Bueno, pues en este vídeo voy a describir una variación del sistema compositivo basado en la síntesis de espectrogramas. Y en este caso, esto se trata de, ¿no? Este nuevo sistema se trata de una variación de aquel sistema, pero esta vez permite crear partituras gráficas para instrumentos acústicos. Ya no se trata, pues, de sonogramas que luego serán sonificados por un sintetizador digital, sino que son partituras que están pensadas para que instrumentistas humanos las puedan tocar, ¿no? Entonces, de nuevo, el elemento más importante que tenemos en este sistema es el processing, ¿no? Es decir, es el código de generación gráfica que está programado en processing, que recordamos que era, ¿no?, este lenguaje derivado de JavaScript. Pues bueno, en este caso lo que se ha hecho es que se han implementado una serie de reglas que permiten que la generación gráfica respete las tesituras y las características de los instrumentos. En concreto, de momento, se ha trabajado para los instrumentos de un cuarteto de cuerda clásico. Pues, ¿no?, violín primero, violín segundo, viola, violonchelo. Y por tanto el sistema de creación gráfica debe respetar las tesituras, las técnicas y las limitaciones de los instrumentos y también de la interpretación humana. Es decir, los humanos no pueden tocar cosas tan rápido como un sintetizador digital, ni con tanta ni con tesituras tan amplias, etcétera, etcétera. Y luego los instrumentos tienen también sus limitaciones, pues no podemos hacer glissandos continuos con las cuerdas, por ejemplo, porque hay que hacer saltos de cuerda, ¿no? Todo esto son cuestiones que se han tenido en cuenta en este código de processing y que han dado lugar a unos algoritmos concretos. De hecho, aquí ahora, ¿no?, detrás mío vemos algunos de los resultados gráficos de estos algoritmos de generación de partituras para cuarteto de cuerdas. Si nos fijamos, casi siempre vemos como máximo 4 líneas, ¿no?, simultáneas. Estamos trabajando con un cuarteto, por lo tanto esto tiene sentido. Y bueno, ¿no?, al final todos estos gráficos, como veremos, o todas estas partituras respetan un poco estas reglas, ¿no? Luego lo veremos en profundidad. En realidad, yo lo que he hecho ha sido modelar matemáticamente, implementando con código, partituras y bocetos, ideas que yo tenía, ¿no?, hechas a mano en una libreta, ¿no? Estas imágenes que vemos aquí, esto es mi estudio previo, ¿no? Si quiero escribir un cuarteto de cuerdas a partir de gráficos, ¿cómo deberían ser esos gráficos? Pues bueno, todo el estudio se hace previamente de forma clásica, con papel y lápiz, en una libreta, ¿no? Y entonces, a partir de este estudio manual, luego yo lo que he hecho ha sido implementar en código, pues, todos estos modelos, ¿no? He intentado modelar matemáticamente todos estos dibujos, ¿no? He intentado inferir las reglas de creación de estos dibujos a través de algoritmos matemáticos. Entonces, ¿no?, y aquí podemos ver, ¿no?, alguno de estos ejemplos, y ahora ya me voy, ¿no?, directamente a processing. Aquí vemos, ¿no?, algunos de estos algoritmos, ¿no? Por ejemplo, vemos que hay variaciones continuas. Aquí hay una cosa, ¿no?, es decir, cada vez que yo aprieto el botón se genera una nueva composición basada en las mismas reglas, pero con unas ciertas variaciones, ¿no?, igual que en el sistema anterior, porque hay una gran cantidad de elementos de aleatoriedad y probabilidades, ¿no? Entonces aquí, como veis, ¿no?, hay muchas variaciones sobre una idea concreta, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no?, serían secuencias de glissandos. Y aquí una cosa interesante que creo que está bien ver es ver cómo estas reglas, ¿no?, y estas limitaciones, tanto de los intérpretes como de los instrumentos, han sido modeladas aquí. Por una parte, las tesituras, ¿no? ¿no? Ahora lo que estamos viendo es la tesitura del que yo he asignado al violín primero. La tesitura del violín primero, donde vemos estas líneas amarillas horizontales un poco más fuertes. Esto representaría la posición exacta de las cuerdas. Esto sería la tesitura, ¿no?, las tesituras de los distintos instrumentos, es decir,
tesitura del violín primero, violín segundo, tesitura de la viola y tesitura del cello. Si las ponemos todas juntas, lo que tenemos es esto. Y ya vemos como los gráficos nunca se salen de la tesitura de los instrumentos. Obvio, si no, no podrían tocarlo, ¿no? Yo he buscado que al final estos gráficos sean espectralmente coherentes o que tonalmente sean estrictos y que no... Y aunque dejo un cierto espacio de libre interpretación a los músicos, sí que quiero que la partitura gráfica sea lo más rigurosa posible, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no?, estas partituras o estos gráficos superpuestos a las tesituras de los instrumentos, pero aquí podemos ver, ¿no?, distintas rejillas. Por ejemplo, esta rejilla que vemos ahora es la rejilla del tiempo, ¿no?, donde tenemos estas líneas rojas un poco más gordas. Esto representaría la división de compás. Aquí hay que entender que estamos en un compás de 4x4 y luego entre estas líneas gordas hay 4 divisiones que a su vez tienen 4 divisiones más, ¿no? Es decir, la división más pequeña sería la de semicorcheas, luego la de negras y luego la de compás, ¿no? Y vemos cómo ¿no?, las líneas que se dibujan en este sistema gráfico concreto o en esta partitura gráfica concreta siempre encajan con la rejilla del tiempo. Lo mismo a nivel de tono. Esto es la rejilla del tono, ¿no? Y esto, cada línea verde representa una octava, sería do, ¿no? Cada línea verde es un do, cada línea horizontal verde es un do, y las divisiones, ¿no?, y las 12 subdivisiones de semitono que hay entre octava y octava. Bueno, como vemos, este es un sistema bastante riguroso, ¿no?, por lo que respecta a la generación gráfica, ¿no? Es decir, todas las partituras siguen en cierta manera tanto la rejilla tonal como la rejilla temporal, ¿no? Y aquí vamos viendo distintos ejemplos de partituras gráficas que, como vemos, encajan, ¿no?, tanto con el tono como con la rejilla del tiempo, ¿sí? Es decir, al final esto no son dibujos románticos, sí, o no, que puedan dar lugar a la libre expresión, sino que en realidad son partituras muy rigurosas y que tienen una forma concreta de interpretarse. Aquí hay otra cosa interesante, que es que además de la rejilla tonal o de las divisiones de la escala cromática, de los semitonos, yo también he añadido una división a escalas, ¿no?, porque a mí me interesaba poder trabajar con modalidad. Y esta rejilla que vemos ahora es de la escala que tengo ahora activa, que de hecho es la escala Hirahoshi, que es una escala pentáfona japonesa, y en realidad, si nos fijamos en las divisiones, vemos que primero hay un semitono. Bueno, de hecho lo podríamos cantar, sería como ti, ta, ta, ti, te, ti, ¿sí? Es decir, las divisiones es esta escala japonesa así exótica, y vemos que las partituras o que los gráficos encajan, ¿no? Vemos que siempre las líneas acaban y empiezan en estas, ¿no?, en estas subdivisiones de modales, ¿no?, de esta escala concreta. Esto para mí era muy importante. Yo quería hacer un sistema que fuera lo más riguroso posible. Y bueno, y aquí vemos, ¿no?, seguimos viendo pues las distintas estilos gráficos o los distintos sistemas de composición sonora que yo he ido creando, ¿no?, los distintos algoritmos que, como vemos, tienen infinitas variaciones, ¿no? Aquí de nuevo, si ahora activáramos la rejilla de la escala o la rejilla tonal, que sería esta, la cromática, o la rejilla modal, que sería esta, vemos que como estos glisandos, ¿no?, y esto está muy inspirado en el trabajo de Yanis Xenakis, vemos que estos glisandos siempre terminan en una nota que forma parte de esta escala japonesa, ¿no?, de esta escala Hirahoshi. Esto en realidad yo lo he programado para que se pueda utilizar cualquier escala y que automáticamente los gráficos se ajusten a esa escala. Es decir, si yo ahora trabajara con una escala mixolydia, los gráficos automáticamente se adaptarían a esa escala mixolydia, ¿no? Con lo que esto da muchísimas posibilidades compositivas, ¿no? Es una herramienta muy interesante para navegar por las posibilidades que nos ofrece la música, ¿no? Y ahora aquí vemos esta misma partitura superpuesta con
con la rejilla de tiempo, ¿no? Y vemos que siempre los glisandos convergen o divergen desde en este caso, desde golpes fuertes, ¿no? Desde tiempos fuertes de compás. Bueno, a partir de aquí, obviamente esto que hemos hecho no son espectrogramas, ¿no? Estos son partituras gráficas que los humanos tienen que interpretar. Y claro, pues en un instrumento de cuerda, por ejemplo, pues tenemos muchas técnicas posibles que son difíciles de representar de forma rigurosa en un espectrograma, porque serían de difícil comprensión para un músico. Entonces, pues a pesar de que yo quería ser espectralmente muy, muy riguroso, pues no he tenido más remedio que incorporar algunos símbolos, ¿no? Algunos símbolos secretos que dan información a los músicos sobre qué técnicas quiero que se toque en cada momento de la partitura. Así, pues por ejemplo, un círculo representa un pizzicato, un vibrato se representa como una onda sinusoidal, aunque esto debería ser, ¿no? Esto es espectralmente bastante preciso. Los spiccatos son triangulitos, etcétera, etcétera, ¿no? Igual hay una característica importante que es que la expresión, ¿no? Es decir, el fortísimo, desde pianísimo a fortísimo, se representa con los gruesos de las líneas. De hecho, si volvemos atrás y vemos, ¿no? Diría que hay un ejemplo en donde esto se ve muy claro, ¿no? Esta idea de los gruesos de línea para la expresión, aquí lo tenemos. Aquí vemos como estos acordes, ¿no? De 4 notas que están tocando los instrumentos, vemos que van creciendo y decreciendo a nivel de expresión, ¿no? Vemos como, ¿no? Estas líneas se hacen más gordas y luego se hacen más delgadas. Bueno, pues esto representaría las progresiones expresivas que yo quiero que los músicos interpreten cuando están haciendo esta interpretación, ¿no? Esta música. Entonces, a partir de aquí, en realidad, mi proceso, ¿no? Yo lo que hago es navego por estas partituras gráficas y cuando una partitura gráfica me gusta, lo que hago es guardarla como imagen en el disco, ¿no? Guardar un fichero de imagen. Y entonces, ¿no? Y aquí hay un proceso que es muy manual y que os voy a explicar un poquito. Vamos a ver si encuentro todo esto. Muy bien. Aquí, por ejemplo, me voy a ir a la carpeta donde tengo todo esto. Scores. Section scores. Muy bien. Movimiento 1. Muy bien. Aquí, por ejemplo, ¿no? Claro, yo he ido generando imágenes, ¿no? Como estas, ¿no? Estos serían partituras, ¿no? Partituras aleatorias o partituras generativas basadas en todas estas reglas que os he ido explicando y todos estos ejemplos que hemos ido viendo. Y, ¿no? Genero un sinfín de partituras de este tipo, ¿no? De imágenes de este tipo. Claro, entonces luego mi trabajo consiste en seleccionar de entre los cientos de propuestas que me ha hecho el software. Mi trabajo consiste en seleccionar las que me parecen musicalmente y gráficamente más interesantes y componerlas, ¿no? Es decir, componerlas me refiero a unirlas unas con otras y generar secuencias más largas. ¿No? Aquí vemos estas imágenes. Pues yo lo que hago para secuenciar estas imágenes es con un software convencional de edición de imagen. En este caso, pues esto es Illustrator. Lo que hago es cargar estas imágenes, importar estas imágenes aquí y aquí puedo editarlas como quiera, ¿no? Es decir, puedo hacerlas más grandes, más pequeñas, moverlas a derecha y a izquierda, ¿no? Para acabar de componer toda la partitura, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, esto sería el primer movimiento del concierto para cuarteto de cuerdas que he presentado como parte del TFM, ¿no? Entonces aquí vemos que todos estos gráficos en realidad son editables, ¿no? Cualquiera de estos gestos musicales yo lo puedo desplazar, ¿no? Lo puedo mover arriba o abajo. Esto significaría, ¿no? Cambiar su altura tonal. Lo puedo mover de derecha a izquierda. Esto significaría cambiar el momento en el tiempo de su aparición.
y luego pues para facilitarme un poco la existencia, yo lo que he hecho ha sido añadir también en este programa de edición gráfica pues las tesituras, ¿no?, de cada uno de los instrumentos para comprobar que realmente ¿no?, los gráficos coinciden bien con las tesituras propias de los instrumentos. De hecho, también he hecho lo mismo con la rejilla de tiempo, ¿no? Aquí vemos esto sería la rejilla de negras, esto sería la rejilla de compás, esto sería la rejilla de semicorcheas, ¿no? Por tanto, yo aquí tengo bastante precisión a la hora de editar estas partituras, ¿no? Bueno, igual no es una precisión comparable a la que tenemos con un pentagrama clásico, pero se acerca mucho, ¿no? Es decir, podemos hacer cosas de forma muy precisa. Además, y esto lo veremos luego, una cosa que yo añado aquí es algunas anotaciones para los músicos. Vamos a ver si las encuentro. Tesitura, notes, esta no, cuerdas. No, por ejemplo, estas líneas horizontales que han aparecido aquí representan las cuerdas de los músicos, ¿no? Es decir, las cuerdas de cada uno de los instrumentos. Así los músicos pueden tener una referencia de si la nota que tienen dibujada, ¿no?, de la partitura que tienen dibujada es cerca de qué cuerda está, ¿no? Por ejemplo, hay algunas... Muy bien, también tenemos algunos comentarios, por ejemplo, cuando yo quiero... Claro, como esto es un poco difícil de intuir exactamente qué nota es la que yo pretendo que toquen los músicos, en aquellos momentos en los que yo quiero precisión tonal, añado estos comentarios, ¿no?, con las alturas tonales exactas que quiero que los músicos interpreten. Aquí lo vemos, ¿no?, en las varias partes de la partitura que esto es necesario, ¿no? Aquí, por ejemplo, quiero que acaben todos en sol sostenido de distintas octavas, pues yo aquí se lo marco a los músicos, ¿no? Esto lo veremos con un poco más de detalle después. Muy bien, entonces, ¿no?, al final yo lo que acabo teniendo es esta partitura o esta forma musical, esta estructura más larga, donde he ido componiendo las distintas, ¿no?, los pequeños fragmentos que he generado a través de código. Aquí los monto, y una vez montados yo lo que hago es hacer un vídeo, ¿no?, con todo esto, es decir, hacer una animación para que esta partitura vaya corriendo de forma automática. Esto lo hago con un software de edición de vídeo al uso, ¿no?, es decir, un software de vídeo profesional, donde vemos cómo estas partituras que veíamos antes, pues les podemos dar el movimiento adecuado, ¿no? De hecho, el movimiento, es decir, la velocidad de avance de esta partitura va a estar relacionada con el tempo. Es decir, si yo hago que esta partitura avance muy rápido, los músicos van a tener que tocar muy rápida esta partitura, ¿no? Porque, ¿no?, al final los músicos lo que tienen que hacer es tocar estas notas cuando la partitura llega al cabezal de lectura, ¿no?, que es una línea vertical que luego veremos cómo funciona. Bueno, en fin, esto es, ¿no?, el sistema compositivo basado en partituras va por aquí. Luego en esta obra en concreto, yo lo que he hecho ha sido hibridar las dos estrategias. Es decir, por una parte, la creación de partituras gráficas para instrumentos acústicos, y esto lo he hibridado con los espectrogramas sintéticos que veíamos en el otro vídeo, ¿no? Entonces hay una capa de música electrónica y hay una capa de música acústica. Es fácil de discernir entre ambas capas porque yo he usado un código de color como muy claro, ¿no? Es decir, los tonos cálidos, ¿no?, es decir, los colores cálidos, los amarillos, desde el amarillo hasta el rojo, aquí lo vemos muy bien, desde el amarillo hasta el rojo, son los instrumentos de cuerda, y los blancos y las escalas de grises son la música electrónica, ¿no? Por tanto, esta obra es un híbrido, ¿no?, entre música acústica y música digital o música acusmática. Muy bien. Seguimos para adelante. Como os explicaba, ¿no?, los músicos... en la situación de concierto, y hay que entender que esto es un concierto multimedia en el que
La propia partitura forma parte de la escenografía del concierto, es decir, los músicos detrás suyo tienen una pantalla panorámica en la que va apareciendo la partitura, ¿no?, lentamente. Y ellos, ¿no?, los músicos, como están de espaldas a la pantalla, lo que tienen es un pequeño televisor delante suyo, que hay una imagen en la que se ve este televisor, y en ese televisor es donde tienen ellos la partitura. En realidad, la partitura escenográfica, es decir, la partitura que hay detrás, que ve el público, ¿no?, panorámica, de gran formato, y la partitura que ven los músicos es prácticamente la misma, salvo por estas pequeñas anotaciones tonales, ¿no?, que vemos aquí, que el público no las ve. El público le da igual si es do o fa o re sostenido. En cambio, los músicos sí que necesitan estas anotaciones tonales para poder tocar con precisión en aquellos momentos en los que yo quiero, ¿no?, una cierta consonancia o una cierta precisión tonal. Muy bien, entonces el resultado de todo esto, pues aquí se puede ver muy claramente, ¿no? Esto es un pequeño fragmento, simplemente, ¿no?, de un minutito. En la documentación en los anexos de mi TFM está el vídeo completo de este concierto. Es un concierto de 12 minutos, pero aquí ya vemos un poco cuál es la situación, ¿no?, de este concierto, cómo es la escenografía, cómo están ubicados los músicos y cómo funciona esta idea de las partituras gráficas, no solo como elemento compositivo o para los músicos para tocar o para interpretar la música, sino también como elemento escenográfico, ¿no? Es decir, yo he buscado que los resultados visuales sean atractivos, o sean lo suficientemente atractivos como para que puedan ser el ingrediente principal de una escenografía en un concierto multimedia. Bueno, como os decía, podéis ver este vídeo en los anexos o en el link aquí debajo. Pues muchas gracias por atenderme, espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias.